Buenas tardes, noches. Hoy 3 de noviembre del año 2024. Por unos problemas técnicos que tuvimos, no pudimos grabarla en la mañana, pero la grabamos ahorita. Nuestra escuela dominical, la primera del mes de noviembre, se va a titular Jacob y Esaú, la rivalidad familiar, sesión 4. Como siempre, vamos a ver primero el texto en español y después la versión inglesa. Estamos a 2 días de las elecciones quizás más importantes, no solo digo en este país, sino en el mundo, entre dos filosofías, pero sobre todo lo más importante, entre dos cosmovisiones que van a determinar el curso de la historia a partir del martes. Ya voté, entonces ya cumplí con ese deber ciudadano. Idea central: mostrar humildad es fundamental para restaurar una relación rota. Aplicación para la vida. Ser humilde es una decisión, es una cualidad que se aprende cada día y se trabaja de la mano de Dios. No es algo natural en el ser humano, es estar dispuestos a poner el ego a un lado, reconociendo que nuestros intereses no son lo más importante o urgente cuando se es humilde. La humildad debe ser genuina, no una apariencia. Es un requisito para los cristianos, ya que Jesús la modeló a la perfección. Decidió vivir con humildad. Solo será posible cuando establezcamos un ambiente adecuado para lograr la sanidad y restauración de las relaciones interpersonales. Debido a los conflictos que son producto del egoísmo, la humildad es indispensable para la reconciliación. Si somos humildes, no habrá lugar para la venganza, el odio o el rencor. Un corazón humilde hace todo lo posible para mostrar gracia y perdonar a quienes nos ofenden. En esta sesión estaremos examinando cómo Dios guió a Jacob y Esaú durante ese hermoso proceso de restauración familiar, enseñándoles que la humildad es la puerta de la paz. Y en el caso de Jacob, la supervivencia de su vida y de su familia. Muy bien. Ahora, el post que vemos es precisamente una mano dando la mano a otra persona. Esto es reconciliándose. Ahora, en la versión inglesa nos dice: tal vez has oído la frase que se suele citar: los amigos van y vienen, pero los enemigos se acumulan. Esa frase es muy cierta en el caso de Jacob, que vivió gran parte de su vida como un estafador. Casi todas las relaciones de Jacob implicaban conflictos, y ningún conflicto era más profundo que la rivalidad entre hermanos, Jacob y Esaú. Estos hermanos se odiaban entre sí de diferentes maneras. Jacob expresó su orgullo y rivalidad contra Esaú con una guerra mental, acosándolo por su primogenitura y conspirando con su madre para robarle su bendición. Esaú respondió a su traición con un odio y amenazas estridentes. Esaú pareció no demostrar ningún respeto por la profecía que un día serviría a su hermano menor. Para empeorar las cosas, sus padres, Isaac y Rebeca, aumentaron el fuego de su rivalidad. Ya adultos se conocieron en lo que podría haber resultado en la muerte de rivales. Ambos hermanos gemelos deseaban dominar al otro. Uno se sentía con derecho por nacimiento, el otro se sentía con derecho porque había regateado, estafado y burlado al otro. La traición y la tradición casi chocaron con la muerte debido a la rivalidad entre hermanos, entre Jacob y Esaú. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestros textos bíblicos. Ya vimos el post, vamos a comenzar con el texto bíblico. Génesis 27, 35 al 37 y 41. Pero Isaac le respondió:
tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, el que agarra el talón, en sentido figurado, el que suplanta o engaña. Ese Jacob era terrible, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Ya se iba a morir. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Son buenos deseos de hermano. Así imaginemos que Esaú tenía rencor contra Jacob. Contexto. Vamos a ver la primera palabra, venganza. En el diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, viene del hebreo nakam, que es vengar, tomar venganza, vindicar, hacer justicia. En el lenguaje moderno, vengarse es tomarse de alguien, castigar una ofensa, devolviendo mal con mal. En el bíblico designa primero cierto restablecimiento de la justicia y por tanto una victoria sobre el mal. Se trata de una retribución más que de un inmoderado sentimiento de desquite. En la ley de Moisés se establece que nadie debe tomar la justicia por su propia mano. Nadie puede vertir sangre humana por vengarse, porque entonces cometería asesinato. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Era una forma de moderar la venganza, Éxodo 21-24, y básicamente se refería a la forma en que los jueces debían de aplicarla. Fue evolucionando hasta que la venganza solo sería contra el culpable, no contra su familia, Levítico 19-18. Aún en el caso del talión se permitía en algunos casos la compensación económica, Éxodo 21-18-26. Aquí en Estados Unidos es muy común. Dios es el justo juez a quien corresponde la venganza, Primera de Samuel 24:12. Por eso el justo no se venga, deja a Dios el cuidado de vengar la justicia de él. Es la venganza, Deuteronomio 32:35, es él la venganza, Deuteronomio 32:35, Romanos 12:19 y Hebreos 10:30. Otra palabra que aparece aquí es el odio. En la obra de Alfonso Ropero Versosa viene del hebreo sineaj, odio, enemistad, aborrecer, sentimiento contrario al amor. Es la intensa repulsión de una persona le dispensa a otra o a alguien alguna cualidad u objeto que se identifica con ese objeto o cosa del disgusto. Los teólogos distinguen 2 tipos. Primero, en la psicología bíblica, es la falta de amor, a más menos o en menor grado. Por ejemplo, Jacob amé, pero a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, Romanos 9:13. A Jacob se le concedió privilegios por voluntad de Dios y a Esaú se les negaron, entonces no se les amó de manera igual. Malaquías 1:2-3, Génesis 25:23, 27 del 27 al 29 y 34 al 40. En la vida misma del discípulo de Cristo, el cual debe de aborrecer su vida, en el sentido de estar dispuesto a sacrificarla por amor a la causa de Cristo. Es una cuestión de fidelidades, y la fidelidad al bien mayor, al bien supremo, exige un amor supremo. Proverbios 13:24, Mateo 6:24, 10:37, Lucas 14:26, 16:13 y Juan 12:35.
2. Los moralistas distinguen dos tipos. Primero, odium anonymations, o repugnancia intensa hacia los atributos que posee una persona, y de manera secundaria a la persona misma. Y 2, odium immisitiae, una hostilidad dirigida a la persona, siente satisfacción en desacreditarla y desea que el destino de esa persona resulte adverso. Es la falta de amor, siempre pecaminosa, es una obra de la carne. Gálatas 5:20. Cuando una persona despide odio, no es cristiano, no es creyente. Cuando ofende a sus semejantes, no es cristiano. Lo más triste es cuando un grupo como el nacionalismo cristiano cree que ofender a los que no son cristianos es de Dios. Eso no es cierto, eso es falso. Porque incluso Jesucristo mismo dijo que la iglesia no es de este mundo y por lo tanto no puede estar queriendo convertirse en gobierno como lo creen ellos, porque eso equivaldría a que entonces los que no fueran cristianos serían simplemente expulsados, que ese es su fin último. Por eso un nacionalismo cristiano, lejos de ser cristiano, es fascista, es xenófobo y por lo tanto no debe de inmiscuirse en la política. Versículos 35 a 37 y 41. En el libro Comentario Bíblico de Moody, Antiguo Testamento, de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, sobre estos versículos, nos dice que Esaú era totalmente desconocedor de la sacralidad de la bendición y que solamente deseaba las ventajas que le pudiesen reportar. El dolor de que Jacob le hubiese vencido al conseguir su primogenitura, se la compró por recordemos que una sopa de lentejas. Su amargo desengaño, sus sollozos patéticos y la vergüenza que estalló en un odio intenso y en un deseo de venganza son profundamente conmovedores. ¿Hizo bien Jacob en engañar a Isaac? No. Y de hecho la Biblia lo reconoce. Entonces, ¿cómo podemos en su momento decir que Jacob, o Israel después, era un estafador y era un vividor y era una gente nefasta en muchos sentidos? En el texto Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que la historia ve como la pérdida de Esaú de su primogenitura fue transparente. Pues la compró Jacob, ahí sí no hubo problema. El único realmente engañado fue Isaac, lo cual expone que él no era el propietario de la bendición. De esta manera entraña la bendición de Dios para Abraham, continúa con Jacob y no con Esaú. Rebeca le advirtió a Jacob de los planes que tramaba contra él Esaú. Esperaba que fuera temporal y con el tiempo olvidar ese rencor. 27:45. Por eso lo instruyó a Jacob para que se fuera de casa a casa de su tío Labán hasta que Esaú se tranquilizara. Muchos años después pasó eso, pero por lo pronto había que huir, si no lo iba a matar en su momento Esaú. Desglose. Es normal que alguien que amamos nos hace daño. Los más cercanos son los que pueden ocasionarnos las mayores alegrías o dolores, porque son los que tienen mayor importancia o acceso a nuestro corazón. Eso es cierto. Esaú estaba devastado por la traición y engaño de Jacob. Fue duro, pero de mucha enseñanza. No somos perfectos y si complejos. No podemos tener expectativas de nadie. Todos pueden herirnos. Es parte de la vida. Y más si son familiares. Cuando hay abuso de poder, las relaciones son abusivas y dañinas. Jacob se apoderó de la primogenitura de Esaú, del derecho de ser el señor de su familia. Esaú se sintió abusado por la ambición de su hermano. Una relación es nociva cuando existe abuso de poder de alguien. Esto se funda en el egoísmo y falta de empatía. Exige todo y no da nada. Establecer límites por medio del amor y del respeto es la mejor forma de lidiar con las relaciones tóxicas o nocivas. El corazón herido y ausente de bondad busca venganza. La naturaleza humana se inclina a pagar mal por mal.
Esa rabia llevó a Esaú a proferir amenazas de muerte contra Jacob. Cuando nos domina el dolor y la ofensa, es imposible imaginar el perdón y la reconciliación. Se requiere valor y disciplina para dominar las emociones de odio. Es necesario sanar las heridas antes de que éstas causen comportamientos destructivos. La idea de venganza es desconfiar de la justicia divina. Debemos recordar que Dios es el único juez justo. Si no creemos que Dios sea juez y Dios pueda hacer justicia, simple y llanamente nos vamos a buscar vengar de la persona que nos haga algo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y nos encanta a nosotros el drama, el buscar venganza, el sentir que yo tengo en mis manos el bien y el mal. Y eso no es cierto. Vamos a ver preguntas. La primera ya dijimos que es de español, la segunda es de la versión inglesa. ¿Por qué es tan difícil ser humildes? Por la sencilla razón de que nosotros tenemos la gran virtud o el defecto de ser egoístas. Entonces nosotros nos creemos mucho más de lo que a veces somos. Somos altivos. Entonces la humildad la consideran debilidad. Pero en la realidad, y esto lo dice la Biblia, la humildad refleja sabiduría y sobre todo temor de Dios. ¿Qué hermanos de películas o programas de televisión te parecen entretenidos? Hay una serie aquí en Estados Unidos que se llama Supernatural, que es una enciclopedia de ocultismo. Tiene algunos detalles buenos y como todos los detalles malos. Los personajes son dos hermanos que tienen un circo, una montaña rusa de emociones en cada capítulo. Pero son muy interesantes de ver su interacción y sobre todo el final. Los famosos Winchesters. 2. ¿Por qué la venganza es atractiva? Porque desahogamos nuestro coraje. Si yo me vengo de fulanito, sutanita, yo voy a ser feliz. No es cierto. La realidad es que es cuando más se ahonda nuestro lado negativo y entonces no solamente no somos más felices, sino que somos incluso más desgraciados de lo que éramos. ¿Por qué el egoísmo es tan destructivo en las relaciones familiares? Porque si cada uno se aferra a su macho, simplemente jamás avanzan y jamás va a poder haber reconciliación. Tú me hiciste, yo te vuelvo a hacer y yo te volveré a hacer. Y es un nunca a acabar. Génesis 33 del 1 al 4. Encuentro de Jacob con Esaú. Cuando Jacob levantó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. ¿Qué hizo Jacob? Se humilló. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Ese hermano que había prometido matarlo, ¿qué hizo cuando lo vio? Le abrazó. Y Jacob, que le había robado prácticamente la primogenitura y la bendición de Dios, pues se humilló ante Esaú. No sabemos si también los teólogos dicen que no sabemos si de verdad era tan buena esa sumisión de repentina o era para salvar su vida. Jacob era muy especial. Contexto. ¿Qué es la humildad? De acuerdo al Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que es un vocablo que entró al español en el siglo XIII, del latín humilitas, baja estatura, humildad. Entonces, si usted es humilde, usted tiene baja estatura. Bueno, eso es semánticamente.
humildad, abatimiento, y este de humus, que es tierra, suelo, lugar bajo. La humildad se presenta en la Biblia como una serie de actitudes que tienen como denominador común el sentimiento de la propia pequeñez, de la propia indignidad moral y de la dependencia de Dios. En todo. Hay una falsa humildad como la de aquel que dijo: y vuestro abad que indignamente os preside. Hasta que un buen día un monje le dijo: y nuestro abad que indignamente nos preside, como él había dicho, reprimiéndole de inmediato, y allí se acabó la humildad del dirigente religioso. Cuando ya lo vemos lo que entraña, como que no le gustó. Y lo mismo el que dice, acusa a su prójimo de viles gusanos, infames pecadores, destinados al infierno, etc. Si algo vale el hombre, es porque la ha puesto en él. Salmos 8:4-5, 2 de Corintios 3:5-6. El Dios alto y sublime habita en el quebrantado y humilde de corazón. Isaías 6:1, 57:15, Mateo 5:3. Y exige a su vez que el hombre se comporte humildemente ante él. Miqueas 6:8. Aquí es importante decir algo. Cuando alguien ofende a sus semejantes y los llama gusanos, y los llama en su momento destinados al infierno, como hacen los nacionalistas cristianos y un candidato a la presidencia, denotan odio, no denotan amor. No quieren en su momento tener a una humanidad mejor, sino quieren destruir a una parte de ella. Y esto lamentablemente es contrario a lo que es la humildad. No puede haber una gente humilde ofendiendo a los demás, porque entonces desaparece esa humildad y se convierte en una persona altanera y egoísta. Jesús, Dios, dio un ejemplo sublime, ejemplo de humildad, al lavar los pies de sus discípulos, Juan 13. El que quiera ser el primero será siervo de todos, Marcos 10:44. Pablo exhortaba a que nadie tuviera más alto concepto de sí mismo de lo que debía de tener, y piense con cordura de acuerdo a la medida de la fe que a cada uno repartió Dios. Romanos 12:3, Filipenses 2:3. 4. Perdón. De acuerdo al libro de Alfonso Ropero Versosa, viene del hebreo seliach, perdón, y del griego aphesis, despido, liberación, remisión de los pecados, perdón. En el Antiguo Testamento solo se usa el perdón por Dios al pecador. Nunca se utiliza para esa clase de acción entre los hombres, y refleja la convicción hebrea de que solo Dios puede perdonar pecados. Es usada por primera vez por Moisés pidiendo perdón para el pueblo de Israel, Éxodo 34:9, Números 14, 19 y 20. En el Nuevo Testamento se refiere tanto a la cancelación de todas las deudas, Mateo 6:12, 18, 27 y 32, como al perdón de los pecados, Mateo 9, 2, 5, 6, 12, 31, 32, Hechos 8, 22, Romanos 4, 7 y Santiago 5, 15. Entonces, el perdón tiene mayor amplitud en el Nuevo Testamento. Los versículos 1 a 4. En el libro de René Padilla, los versículos 32, 3 al 32, 20, los titula Encuentro y reconciliación entre Jacob y Esaú. Y del 1 al 17 los titula Reconciliación y despedida. Habían transcurrido unos 20 años desde la última vez que los dos hermanos se habían visto. Durante todo ese tiempo la deuda había estado pendiente. El rencor podría haber crecido o desaparecido. Jacob temía lo peor. Había orado a Dios para que lo protegiera de su hermano y tomó las precauciones necesarias para proteger a su familia y sus bienes. La oración no elimina la precaución. Entonces, independientemente de que usted ore, usted tiene que estar precavido. Llegó la hora y Esaú era acompañado por 400 hombres. Era un mal presagio.
eran soldados, en una palabra. Imaginen ustedes cuando había prometido matar a su hermano, con esas 400 personas que hubiera podido hacer, hubiera podido masacrar a Jacob. Su clan lo organizó de manera escalonada. Al frente él, luego las mujeres con sus hijos, e irán en el orden de importancia que tenían. Primero las esclavas y sus hijos, luego Lea con sus hijos, y por último Raquel con José. Y es el único hijo que es mencionado por su nombre en este episodio. Cuando se vio a Esaú a la vista, Jacob hizo varios actos de humillación. Se inclinó 7 veces ante Esaú, se humilló hasta lo sumo. No pensemos que era por arrepentimiento, porque él era capaz de hacer cualquier cosa por salvarse él y su familia. Cuando llegó Esaú, no tenía ánimos de pelear, ya sea por la humillación o por los regalos. En una palabra, no puede pelearse cuando uno de los oponentes en boxeo, por ejemplo, tira la toalla, o en su momento en una competencia declina en su momento la lucha. Versículos 1 a 4. Corrió a su hermano Jacob, lo besó, lo abrazó, y los dos se pusieron a llorar. Es como cuando Jacob conoció a Raquel, 29:11. En el comentario de Moody nos dice que el postrarse ante Esaú 7 veces entraña un total sometimiento. En una palabra, Jacob no quería pelear, ni siquiera quería defenderse. Estaba sometido a su hermano. Desglose. El miedo y la culpa provocan que interpretemos todo de manera equivocada. Jacob pensaba que su hermano lo iba a matar, y se le había jurado. Creyó que el ejército que traía sería un instrumento de venganza. Oró en humildad pidiendo ayuda a Dios. Pensó lo peor. El miedo y la ira afectan la forma en que vemos el mundo. Es como colocarnos lentes sucios. Es como un estado de embriaguez que impide ver la verdad. Es muy importante estar consciente de este efecto para evitar ser víctimas pasivas de este mal. Los planes humanos demuestran nuestras limitaciones. Por el miedo y la culpa, Jacob quiso congraciarse con su hermano a través de regalos y riquezas. Buscó apaciguar a Esaú, demostró su mentalidad, pero no que era lo correcto. Tenía una visión materialista del mundo. No todo se puede resolver con dinero y riquezas materiales. El mundo predica que con eso estará a nuestros pies, pero es falso. Las cosas más importantes no están a la venta. El perdón de Esaú no se podía comprar, sería el producto del obrar de Dios y nada más. La humildad de corazón permite que la restauración sea real y permanente. Perdonar es una decisión y no es el producto de emociones. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Para lograr una restauración adecuada, se debe experimentar un cambio interior y se deben de tomar decisiones que permitan reconciliar y no solo aparentar la paz. La humildad permite la empatía y la misericordia. La humildad nos habilita para actuar con gracia y ver resultados permanentes para el bienestar de nuestra familia. No perdonas porque alguien se lo merezca. Lo hacemos por obediencia a Dios. Cuando de verdad queremos perdonar. Cuando no queremos perdonar, pues simplemente no perdonamos. Como digo, nos aferramos a nuestro macho. La primera pregunta: ¿qué tan a menudo nuestros miedos son reales? Muchas veces, pero siempre hay, como inclusive hoy lo vimos en la mañana en la escuela dominical, de la iglesia donde asisto, hay que encontrar siempre la manera de comunicarse con Dios y pedir su protección en esos casos. Es lo que hizo Jacob. Antes que enfrentarse a Esaú, estaba en su momento orando a Dios para que le ayudara a que el rencor que sentía su hermano hubiera desaparecido. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos mostrar humildad hacia aquellos a quienes hemos herido o agraviado? Jacob aquí se humilló ante su hermano. En una palabra, le pidió perdón.
Pero muchas veces nosotros jamás vamos a pedir perdón a la persona que podemos haber herido. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque no somos humildes, porque nos aferramos a lo que nosotros creemos y no entendemos muchas veces que hay cosas más importantes que X o Y Z, que X o Y cosa. Sobre todo tratándose de una relación de pareja o de familiar. Muy bien. Vamos por los últimos versículos. Génesis 33 del 8 al 11. ¿Qué significan todas esas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. En una palabra, lo quería convencer de que no se vengara. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. Entre líneas le estaba diciendo que ya no había rencor. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Sí, esa es adulación. La última, acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Jacob y Esaú. Dios no apoya la rivalidad, sino la unión entre los hermanos. Muy bien. Vamos a ver ahora el contexto. ¿Qué es la restitución? En la obra de Alfonso Ropero Versosa viene del hebreo shalam, devolver, pagar el daño, restituir, reintegrar, restaurar. Consiste en devolver una prenda o animal o cualquier otro bien sustraído, incluido el buen nombre de una persona. De acuerdo a la ley mosaica, si se roba una oveja o un buey y lo degüella o vende, deberá pagar 5 bueyes o 4 ovejas, Éxodo 22:1. Como hizo Zaqueo, en donde prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver por cuadruplicado lo percibido ilegalmente, Lucas 19:8. La justicia exigía que todo aquello de lo que uno se había apoderado injustamente tenía que ser restituido a su dueño, con el pago de una pena o multa. Eso se llama indemnización por responsabilidad. Restitución se aplicaba también al falso testimonio contra una persona, por ejemplo, una acusación mendaz. Cuando alguien dice mendaz significa mentirosa contra una virgen, debiéndole indemnizar con 100 siclos de plata, lo cual se daría al padre de la joven, y ella será su mujer, y si era el esposo no podía repudiarla de por vida, Deuteronomio 22:19 y 29. Cuando se trata de la muerte de un animal, lo restituirá, pero cuando mate a un hombre, morirá. Levítico 24 del 18 al 21. Versículos del 8 al 11. En el comentario bíblico de Moody, Esaú en su respuesta reveló un espíritu generoso y magnánimo que parecía demasiado bueno para ser cierto. Había estado anidando en su seno una fuerte hostilidad hacia Jacob y se había traído 400 hombres fuertes como si planeara cumplir una añeja amenaza. Pero no lo hizo así. Su corazón fue cambiado. Dios había transformado su odio en benignidad. Vino a reunirse con Jacob con comprensión y perdón. En los 20 años que habían pasado, la mano interventora de Dios había provocado cambios en ambos hombres. Ahora el que se había humillado delante de Dios hallaba que el camino se le había allanado ante él. En la obra de René Padilla y otros, nos dice que Esaú buscó que su hermano querría hallar gracia ante él. ¿Cómo lo hizo?
parece que la respuesta de Esaú no lleva al estira y afloje diplomático que aparece varias veces en Génesis. Y tal agrado llegó esa sinceridad que Jacob le dijo que ver a Esaú era como ver el rostro de Dios, versículo 10. Finalmente ambos hermanos tenían recursos, pero al fin de cuentas Esaú aceptó los presentes, la ofrenda de paz que le hizo Jacob, y para este último representaba su vida, familia y bienes. Reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 30. La Iglesia muestra su fidelidad a la palabra de Dios cuando brilla como un agente de justicia, paz y reconciliación en la sociedad. Nos dice que la Iglesia no ha reaccionado a los cambios sociales en Latinoamérica. Rechazan en bloque de reivindicaciones. La justicia de Dios la ven distinta de la justicia social. Los cristianos se aíslan de los problemas aduciendo que no son de este mundo y dicen que se debe de poner la mirada en las cosas de arriba y no mirar las consecuencias del pecado de nuestras sociedades. Los nacionalistas cristianos son fanáticos, son fundamentalistas. No les interesa el amor cristiano, les interesa solamente sus intereses políticos. Les interesa que en su momento se pueda hacer daño a los que no son cristianos. Y si vivimos en una sociedad laica como Estados Unidos, esa es una verdadera aberración. Porque Estados Unidos es un país en donde todas las religiones pueden convivir en paz. Cuando una religión quiere imponerse a las demás, entonces ya no estamos viviendo en una democracia, sino en un estado fanático, que por cierto va contra los estatutos bautistas, por si se les olvida a algunos de los pastores. Michael King viajó a Alemania en 1934 y se llamó Martin Luther King por el aprecio y por conocer la doctrina social de Martín Lutero. Y el 16 de abril de 1963 escribió su carta desde la cárcel de Birmingham, afirmando que el status quo social y religioso se rascan mutuamente las espaldas. Dijo que la Iglesia es una voz débil y sin timbre, de sonido incierto. A menudo es defensora a todo trance del status quo. En vez de sentirse perturbada por la presencia de la Iglesia, la estructura del poder se beneficia del espaldarazo táctico y a veces verbal de la Iglesia a la situación imperante, sobre todo de injusticia. Si hay iglesias que apoyan el racismo, si hay iglesias que apoyan la xenofobia, no son cristianas. Están, lógicamente, sirviendo al dueño del mal. Muchos jóvenes buscan mantener el estado de las cosas, y más por mensajes de los púlpitos, y se oyen más que la piedad, misericordia y compromiso con el prójimo. Y como dijo el pastor King, si la Iglesia no recobra el espíritu de sacrificio de la Iglesia primitiva, perderá autenticidad, echará a perder la lealtad de millones de personas y terminará convertida en un club social irrelevante. No se ve que la idolatría y la injusticia van siempre unidas, porque una comunidad que practica la injusticia no puede ser adoradora del verdadero Dios. El hecho de ser justificados por la fe no nos exime de cumplir toda justicia, Mateo 3:15. Es buscar caminar por esa tierra de manera justa, si es que de verdad somos justificados. Cuando la Iglesia es indiferente al dolor humano, cuando no le importa lo que le pase a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, cuando la Iglesia en su momento se conforma con que los políticos hagan mensajes de odio, y no clama porque existe amor, al contrario, lo secunda, entonces estamos viendo una iglesia débil, una iglesia apolítica, pero más que apolítica, cómplice de las élites del poder.
La teología de la misión integral viene repitiendo desde hace décadas la reconciliación del hombre con Dios. No puede separarse de la preocupación de la justicia social. La Biblia dice que la verdadera justicia no es solo espiritual delante de Dios, sino también social, delante del prójimo. Esa cualidad no debiera ser una rara excepción entre los creyentes, sino un fruto natural del pueblo de Dios. Debemos decirles claramente lo que no les gusta oír, sin cuidarnos de su cólera o sus espadas desenvainadas. Pues el Evangelio no debe eximir a nadie, sino condenar la injusticia de todos. Cuando el Evangelio no hace esto y solamente es comparsa de intereses, normalmente del capital, provocando injusticia entre los pobres, entonces esa iglesia no es cristiana, sino es un movimiento fanático de complicidad con los que cometen injusticia. Así hablaba Lutero en su característica desfachatez, incluso de príncipes que no cumplían cabalmente con la misión espiritual. Que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. 1 Timoteo 2:2. Dijo también que los cristianos deben poder vivir en un difícil equilibrio, el reconocimiento de las autoridades y al mismo tiempo la denuncia de sus injusticias y corrupción. Jesús dijo que una iglesia que se inclina por defender sus privilegios o bienestar antes de entregarse por los necesitados no muestra las señales características del Mesías crucificado. Nuestra fidelidad a la palabra de Dios no está completa si no nos despierta en medio de los quejidos que nos rodean, para servir a nuestras sociedades como agentes de justicia, de paz y reconciliación. Así actuó nuestro Maestro. No solo habló en Palestina del reino de Dios, sino que encarnó ese mensaje en pan, liberación, sanidad y consuelo. Dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar lo que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Hay que celebrar los brotes de coherencia cristiana que hacen los jóvenes al hacer una protección social del Evangelio, una proyección social del Evangelio. Pero hay un peligro si se convierten en deconstruccionistas. Esto es que lo destruyen todo. Dejan todo tipo de oraciones, sacramentos, devociones o evangelio. Serían felices si el evangelio fuera solo para luchar por la injusticia y denunciar pecados. El evangelio de Jesús incluye la justicia social, pero no solo es esto. Como dijo Thomas Hepton, reconciliar al hombre y no con Dios es no reconciliar a nadie en absoluto. Debemos confrontar la injusticia del presente con las armas del Evangelio. Si no incluyen la cruz y el seguimiento, los otros remedios no serán la liberación que imaginamos. Necesitamos, intuimos, aunque puedan aliviar momentáneamente algunos dolores, la Iglesia debe de atacar y debe penetrar en el territorio de las tinieblas. Son las puertas del Hades las que no pueden resistir el avance del reino de Dios y su justicia. Esto es espiritualmente, no formando un partido político que lo que busca es atacar y ser injusto hacia los demás. Desglose. La actitud humilde nos ayuda a ser honestos. Ser honesto es indispensable en el proceso de restauración. Sin una total transparencia no se puede crecer en confianza, ni podrá haber reconexión emocional y amistad genuina. La humildad permite dar el paso para exponer la verdad y aceptar las consecuencias. Un corazón humilde reconoce los errores propios y ajenos, sin justificarlos o defenderlos, y está dispuesto a ser evaluado y aprender de cada circunstancia. La humildad no es natural en el hombre, se aprende, y con disciplina espiritual se mantiene. La honestidad ayuda a ser humildes.
La actitud humilde es posible cuando Dios obra en nuestras vidas. La sociedad sobrevalora la capacidad humana para afrontar los problemas a través de la fuerza de voluntad y automotivación. No es posible por el pecado que limita al ser humano, ya que necesita la obra milagrosa de Dios en su vida. Para propiciar esa actitud, Pablo nos insta a no tener un concepto más alto, personal, del debido, Romanos 12:3. Por eso debemos evaluarnos con los criterios divinos y someternos a la voluntad de Dios. Debemos ser conscientes de nuestras debilidades y pedir ayuda a Dios. Solo la plenitud del Espíritu Santo puede asegurar la transformación de nuestra manera de pensar. La actitud humilde nos lleva a restaurar la de ofensa. Restituir es devolver lo que injustamente se tomó. Si hemos ofendido, hay que cuantificar los daños y estar dispuestos a devolverlo todo. Es más difícil si lo que se tomó no es material, sino emocional. Pero siempre es posible dar algún tipo de restitución. Si no estamos dispuestos a resarcir daños, solo demostramos la incapacidad de entender la dimensión de nuestro error y causamos un mayor dolor a la persona ofendida. Cuando restituimos, pagamos la deuda por completo. Y esto ya lo vimos en el manejo del contexto. Muy bien. Vamos a las últimas preguntas. ¿Por qué cuesta tanto ser honesto? Porque mucha gente no lo es. Y porque es muy difícil a una persona realmente aceptar sus errores y pedir perdón. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que se niegan a reconciliar? El eterno rencor. Y ese eterno rencor hace daño, inclusive hasta físicamente. ¿Cuál es la importancia de la restitución? Que nos permite sanar las heridas. A veces hay cosas que no podemos restituir, pero sí podemos enmendar nuestro camino, arrepentirnos realmente y buscar un mejor futuro. ¿Qué papel puede desempeñar nuestro grupo para ayudarnos unos a otros a reconciliarnos con los demás? Practicar el amor. El amor no es algo etéreo, el amor es algo a veces tan sencillo como ayudar a un hermano en sus problemas económicos o en sus problemas de transporte o en cualquier cosa que los hermanos necesiten. Y desde ahí comienza una restauración y una mayor fraternidad. Todos. Génesis 35:10. Con estas palabras, tu nombre es Jacob. Esas las dijo Dios. Pero ya no te llamarás así. De ahora en adelante te llamarás Israel. Israel significa él lucha con Dios. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Génesis 35:10. ¿Y cómo lo logró Jacob? Reconciliándose con Esaú. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pido en este momento, a 2 días de las elecciones más importantes de la historia de este país, que tú hagas ver a los cristianos que el odio no es el camino de una nación poderosa, que el rencor no es la manera en la cual se puede solucionar la sana convivencia en un país, que necesitamos quitar al nacionalismo cristiano su bandera de supuesta fuerza de la fe para denunciar que es una manera arbitraria de fanatismo extremista. Dios, te pido que todos los cristianos voten, pero voten en conciencia, con racionalidad y sobre todo teniendo presente si los principios bíblicos están en alguno de los candidatos. Si no es así, si es el odio, si es el rencor, si es el destruir lo que es la bandera de uno, no podemos darle el voto a esa persona.
Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.